Bienvenidos, clase número 19 del curso de auxiliares de farmacia del Instituto EDIS. En la clase de hoy vamos a estar hablando acerca de las RAM, la respuesta adversa que producen los medicamentos. En esta clase vamos a desarrollar, en clases anteriores veníamos hablando acerca de la farmacocinética, la farmacodinamia, es decir, cómo actuaban los medicamentos en nuestro organismo, cuál era su mecanismo de acción. Acerca entonces de estas ramas de la farmacología, que era la farmacodinamia, y en la clase de hoy vamos a ver cómo estos medicamentos pueden ser capaces, lo hemos venido hablando en clases también anteriores, de producir efectos negativos en nuestro organismo. Entonces, primeramente vamos a definir lo que es una reacción adversa al medicamento. Y fíjense que nos dice la diapositiva, es cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada. Es decir, nosotros cuando tomamos nuestro medicamento esperamos que ese medicamento haga su efecto farmacológico y sea beneficioso para nuestro organismo. Pero ese medicamento, en este caso, por ejemplo, nos va a producir una respuesta que es negativa, que es nociva, que nos hace daño, pero que no es la intención del medicamento, no es la intención con la que ese medicamento fue creado. Y dice que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en seres humanos para profilaxis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades, o para la restauración, corrección o modificación de funciones fisiológicas. ¿Qué significa todo esto? Significa que es a dosis terapéuticas, ¿sí? Que este medicamento me va a producir una respuesta nociva, una respuesta que es negativa, una respuesta que yo no quiero que pase, que no tengo intención de que pase, y que es a dosis terapéutica, es decir, que es una dosis normal. No es que porque yo tomé el medicamento, vieron que en la clase anterior habíamos estado hablando acerca de la curva de niveles plasmáticos. No es que yo excedí la cantidad de medicamento que estoy tomando y entonces esa dosis ya es tóxica y me va a producir un efecto nocivo. La reacción adversa se produce a dosis terapéutica, es decir, es la dosis que correspondía que yo me tomara, la cantidad de miligramos y en el tiempo en que correspondía que yo me tomara ese medicamento. Dice, el área de la farmacología que se dedica al estudio de las RAM es la farmacovigilancia. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de esta rama también de la farmacología? Que justamente era la farmacovigilancia. Bueno, la farmacovigilancia es la ciencia encargada del estudio de las respuestas adversas a los medicamentos. Entonces, de la definición anterior se puede extraer que la ingesta de altas dosis de un medicamento, sea por motivos criminales, en el caso de un intento de suicidio, por ejemplo, o por un simple error, en el caso de las personas mayores que a veces se olvidan que ese medicamento a lo mejor lo tenían que tomar a las 12 horas y lo toman con anterioridad. Eso no se considera una RAM, esto que nosotros estábamos hablando recién. ¿Se acuerdan que cuando vimos curva de niveles plasmáticos, nosotros decíamos que la importancia que tiene esa curva es determinar exactamente en qué horario yo tengo que tomarme el medicamento para siempre mantener estables y en el rango terapéutico, en el rango de acción terapéutica, los niveles del medicamento en plasma o en sangre para que ejerza la acción terapéutica que corresponde, ¿sí? Entonces, en los casos en los que yo de manera intencional tomo mayor cantidad del medicamento, o en el caso en las personas mayores, como les da el ejemplo, que a lo mejor me olvidé que ya lo había tomado el medicamento y me vuelvo a tomar otro comprimido, por ejemplo, eso no se considera una respuesta adversa al medicamento. Eso es un efecto tóxico que está producido por el alto nivel de droga que yo tengo en plasma. Entonces eso no es una RAM a los efectos de la farmacovigilancia.
pero si se consideran a tales efectos vacunas y productos que se usan en exploraciones médicas, sustancias que se inyectan en vena para realizar contrastes, se considerará un medicamento a efectos de la farmacovigilancia. Todo esto que nosotros utilizamos, ya sea en vacunas o en medios de contraste, es decir, son, ¿se acuerdan cuando vimos la parte de inyectables que decíamos, bueno, en la parte de soluciones parenterales, los medios de contraste que se utilizan para hacer ciertos diagnósticos? Entonces decíamos que justamente estos medios de contraste que se utilizan para hacer ciertos diagnósticos también a efectos de la farmacovigilancia se consideran como medicamentos. ¿Cuáles son los conceptos que nosotros podemos confundir cuando hablamos acerca de respuesta adversa al medicamento? Vamos a definir lo que es una respuesta adversa al medicamento y lo que es un efecto secundario del medicamento. Dice, ambos aparecen como consecuencia de la acción del medicamento a dosis terapéuticas, por lo que no estarían incluidos efectos por dosificación inadecuada, pero presentan diferencias. El efecto primario se produce sobre los receptores específicamente buscados al diseñar el fármaco. Esto es aquellos que son sus objetivos. El efecto secundario puede tener o no trascendencia clínica y no siempre aumenta al incrementar la dosis del fármaco. Al igual que el efecto primario, depende de la cantidad de moléculas administradas, es decir, de la dosis, y de la cantidad de receptores sobre los que dichas moléculas pueden interactuar. Por ello, también en él pueden producirse el fenómeno de tolerancia o la saturación de receptores. Aunque se aumente la dosis, si no quedan receptores donde acoplarse, no va a aumentar el efecto. Cuando el efecto secundario tiene una trascendencia clínica, estamos hablando de una reacción adversa, un efecto secundario o colateral siempre indeseable, ¿sí? En el caso de los efectos secundarios, son efectos esperados. Nosotros ya sabemos que el medicamento puede producir ese efecto secundario, ¿sí? Entonces, la diferencia entre un efecto secundario y una respuesta adversa justamente es esa. Fíjense cuando nosotros definíamos lo que era la respuesta adversa al medicamento, nosotros decíamos que era una respuesta nociva, que no era intencional, ¿sí? Y justamente eso tiene que ver con el efecto secundario. El efecto secundario es nocivo, no es intencional tampoco, nosotros no tenemos la intención de que la persona sufra ese efecto secundario, pero sí lo conocemos, sí sabemos de antemano que la persona puede producir o que ese medicamento puede producir ese efecto secundario. Vamos a pasar ahora entonces a la clasificación de las RAM, de las respuestas adversas al medicamento, y en general nosotros vamos a definir 4 tipos de respuestas adversas. Vamos a hablar de las respuestas adversas de tipo A, de tipo B, de tipo C y de tipo D. Dentro de esto que son las respuestas adversas, algunas de estas tienen subdivisiones. De estas divisiones tienen además algunas subdivisiones que también las vamos a ver más adelante. En el caso de las respuestas adversas de tipo A, son de tipo A o farmacológicas, es decir, son reacciones predecibles. Por lo general son acciones conocidas, guardan relación con la dosis y son relativamente frecuentes. Están relacionadas con acciones farmacológicas del medicamento, como sobredosis, efectos secundarios, interacciones con otros medicamentos. Vamos a ver también
Esto es bastante importante. Esta clasificación que nosotros estamos dando de tipo A o farmacológicas, reacciones adversas predecibles, es la clasificación según el mecanismo de producción de esa respuesta adversa. ¿Sí? Vamos a ver que después tenemos otro tipo de clasificaciones de acuerdo, por ejemplo, a la incidencia, de acuerdo, por ejemplo, a la gravedad de esa respuesta adversa. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero según el mecanismo de producción tenemos 4 tipos de respuestas adversas. Entonces, la primera, que es la que hemos definido, que es la respuesta adversa de tipo A o farmacológica. Fíjense, nos dice que está relacionada con el efecto del fármaco, que son previsibles o predecibles, que son dosis dependientes, es decir, que la respuesta depende de la dosis, que tienen una alta incidencia, que la mortalidad que producen estas respuestas adversas es baja, y cómo podemos evitar la respuesta adversa al medicamento cuando se trata de una reacción adversa de tipo A con un ajuste de la dosis, ¿sí? Como es dosis dependiente, como aparece esta respuesta adversa dependiendo de la dosis del medicamento que yo me estoy tomando, entonces tendré que hacer un ajuste dentro de esa dosis para poder evitar esta respuesta adversa. Pasamos ahora a las respuestas adversas de tipo B o idiosincráticas. Estas respuestas adversas tienen la característica de ser impredecible y de subdividirse, como habíamos dicho recién, en 2 grupos. Esta respuesta adversa también es dosis dependiente, no está relacionada con la acción farmacológica del fármaco y están ligadas a factores dependientes del sujeto. Recién habíamos dicho que dependía exclusivamente de la dosis. En este caso, este tipo de reacciones adversas de tipo B dependen del sujeto, además de la dosis. Entonces, las del grupo B, como habíamos dicho, se dividen a su vez en B1 y B2. La B1 es la idiosincrasia verdadera, donde la respuesta adversa se produce por causas genéticas que tienen que ver exclusivamente con el paciente. Consiste en una reacción anormal al fármaco por presentar deficiencias enzimáticas o anomalías en el metabolismo del medicamento. Por ejemplo, idiosincrasia a los AINES, a los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, hay personas, hay pacientes que presentan, digamos, estas anomalías genéticas, ya sea por una deficiencia en sus enzimas o por una anomalía en cómo metaboliza ese organismo este tipo de medicamentos y presentan entonces una RAM de tipo B. Específicamente B1, son idiosincrasias verdaderas. Después las de tipo B son idiosincrasias adquiridas o alergias. Estas son bastante más comunes. Las reacciones o alteraciones no guardan una relación con la dosis, no son dosis dependientes, son impredecibles y frecuentemente, pero pueden poner en peligro la vida del paciente. Los medicamentos de gran tamaño pueden actuar como antígenos en el organismo. Siempre que nosotros hablamos de antígeno, estamos hablando de un alergeno, de un organismo extraño que produce en nuestro cuerpo una reacción alérgica, una reacción del tipo antígeno-anticuerpo. Cuando nosotros tenemos contacto con estos microorganismos patógenos que son los antígenos, nuestro cuerpo se defiende y reacciona produciendo anticuerpos para poder defenderse de esos antígenos. Por eso cuando nosotros hablamos acerca de una reacción alérgica, hablamos de una reacción del tipo antígeno-anticuerpo. Entonces, como habíamos dicho, las RAM del tipo 2 o del grupo B no están relacionadas con la acción del fármaco,
son imprevisibles, no son dosis dependientes, son de baja incidencia, de alta mortalidad, y el tratamiento cuando se produce una RAM de tipo 2 es suspender directamente ese tratamiento, suspender la medicación, que el paciente deje inmediatamente de tomar la medicación que está tomando. Como decíamos, como nos dice la diapositiva, son de baja incidencia pero de alta mortalidad. Entonces, inmediatamente que aparece una respuesta adversa de este tipo, hay que suspender el tratamiento. Como habíamos dicho, las reacciones idiosincrásicas pueden ser genéticas o puede ser una reacción alérgica del tipo antígeno-anticuerpo, alérgico con previa sensibilización, con activación del sistema inmune. Esto que decíamos, el sistema inmune se moviliza o se activa cuando mi organismo tiene contacto con este antígeno. Entonces el sistema inmune produce anticuerpos para justamente defenderse de ese antígeno. Son reacciones de hipersensibilidad inmediata, se produce una anafilaxia de súbito y están mediadas por la inmunoglobulina E, que es un mediador celular que puede ser local o sistémico, pero es la encargada de producir estos anticuerpos. Después tenemos las RAM de tipo C o efectos a largo plazo. Son debidas a mecanismos adaptativos, como por ejemplo la tolerancia, dada por el uso prolongado de determinados medicamentos, por ejemplo los ansiolíticos. Esto que siempre decimos con el tema de los ansiolíticos, que producen acostumbramiento o como que el paciente empieza a sentir que ya esa medicación no le hace efecto, es justamente por esto, porque se produce tolerancia. Después de que yo estoy durante un largo tiempo con un tratamiento, por ejemplo, con un ansiolítico, empiezo a sentir, los ansiolíticos generalmente los más comunes, los pacientes los toman antes de irse a dormir, justamente para disminuir el nivel de ansiedad y poder cumplir con las horas de sueño necesarias. Entonces el paciente empieza a sentir que el medicamento ya no le está haciendo efecto. Y justamente es por esto, porque se empieza a producir cierta tolerancia al medicamento. Es una respuesta adversa. Y bueno, también dentro de este grupo se puede incluir el fenómeno de rebote que puede aparecer al suspender algún tratamiento, como por ejemplo son las crisis hipertensivas al retirar bruscamente un tratamiento hipotensor. ¿Sí? Este también es una respuesta adversa de tipo C, es decir, a largo plazo. No son respuestas adversas, fíjense que en el primer caso, decíamos, es después de un tratamiento prolongado, mi organismo empieza a tener esta tolerancia al medicamento, entonces ya no me hace efecto. Y en el segundo caso es cuando retiramos el medicamento de manera brusca. Ahí se produce este efecto rebote. Entonces se ve potenciado esta patología que yo estaba tratando con el medicamento. Entonces nos dice, las del grupo C o de tipo 3 son por contacto prolongado, aunque sea a dosis terapéuticas, producen dependencia o síndrome de abstinencia o fenómenos por retirada brusca de la medicación, lo que se llama efecto rebote. También es la encargada de producir las nefropatías. Acuérdense que habíamos visto cuando vimos los mecanismos de excreción que la nefrona era la unidad fundamental de filtración que tiene el riñón para eliminar los desechos que sean tóxicos. Algunos analgésicos son capaces de dañar esa unidad del riñón, esa unidad fundamental del riñón, y se producen las nefropatías. Acuérdense que entonces las de tipo C son a largo plazo y puede ser o porque se produce una tolerancia
o porque se produce un efecto rebote por la retirada brusca de ciertos medicamentos. Por último, vamos a ver las reacciones adversas de tipo D o efecto de latencia larga. Aparecen después de haber suspendido el tratamiento, meses e incluso años después de la suspensión del tratamiento. Y acá se incluyen los que son trastornos de fertilidad, las teratogénesis y las carcinogénesis. La teratogénesis son justamente tanto la teratogénesis como la carcinogénesis, son células que se reproducen de una manera incorrecta, ¿sí? Entonces producen ciertos tumores que obviamente son malignos porque las células se reproducen de una manera desmesurada y con una información genética que no es la adecuada o la correcta para esa célula. Entonces se producen este tipo de tumores. Entonces dicen las de tipo 4, reacciones adversas como fenómenos diferidos, esto que decimos que se produce a largo plazo en el tiempo, se manifiestan días, meses, incluso años después del tratamiento, interacciones con elementos celulares que originan modificaciones de evolución más o menos lenta. Esto que decíamos, se modifica la información genética de la célula, entonces evoluciona de manera más o menos lenta, por eso dice, aparecen a largo plazo, aparecen a distancia, nosotros hacemos el tratamiento ahora y después en el tiempo vemos esta reacción adversa. En el caso del grupo 5 o grupo E, están relacionadas con el cese brusco de la administración de un tratamiento prolongado. En realidad, esta no es un grupo diferente, sino que están incluidas con las reacciones adversas que habíamos visto con anterioridad. Esto que decíamos de que cuando el medicamento se retira de manera brusca, lo habíamos visto en las reacciones adversas de tipo C, ¿sí? Cuando retiramos el medicamento de manera brusca, este es como si fuese un apartado, pero de esa misma reacción adversa, y justamente se produce, por ejemplo, en los tratamientos para la hipertensión, y les puse justamente esta diapositiva porque también nos nombra medicamentos que son bastante comunes y de uso cotidiano y con los que tenemos que tener mucho cuidado, y siempre dar esta recomendación, que es en el caso de los corticoides. Nosotros cuando iniciamos un tratamiento con corticoides, el tratamiento con corticoides, primero que dura poquitos días, van a ver que si tienen en la casa algún prospecto, o si quieren ver dentro de algún vademecum, o incluso de la misma página del ANMAT, ahí también lo pueden buscar cualquier corticoide y fijarse cómo tenemos que iniciar y terminar ese tratamiento. En general son tratamientos muy cortitos, se hace por poquitos días, se inicia el tratamiento de manera lenta y después la dosis va aumentando hasta que llega al máximo y después tengo que ir disminuyendo con el correr de los días, disminuyendo esa dosis. Pero no debo dejar o abandonar el tratamiento de manera brusca. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo empiezo el tratamiento, el primer día voy a tomar un comprimido del corticoide, el segundo día voy a tomar 2 comprimidos del corticoide, el tercer día voy a tomar 3 comprimidos del corticoide. Y a partir de ahí, el cuarto día voy a tomar 2 comprimidos del corticoide, el quinto día voy a tomar un comprimido del corticoide, y el sexto día ya dejo de tomar ese corticoide. Es decir, mi tratamiento duró 5 días, fui aumentando la dosis de manera progresiva, llegó a un máximo y a partir de ahí empiezo a disminuir la dosis de manera progresiva hasta que ya dejo ese tratamiento, ¿sí? Esto se hace justamente para evitar esto del efecto rebote y este tipo de reacción adversa que ya sabemos que producen el uso de los corticoides. Entonces, esto de que la reaparición, dice, aumentada de los síntomas anteriormente controlados,
como decíamos, por ejemplo, el caso de los corticoides, los vasoconstrictores nasales y los antiepilépticos. Entonces, con este tipo de medicamentos tenemos que tener especial cuidado porque sabemos que tienden a producir este tipo de reacciones adversas. En esta diapositiva volvemos un poco a algo que ya habíamos definido, lo que era el efecto colateral, el efecto secundario o la reacción adversa. Fíjense que nos dice, el efecto colateral es en propiedad una consecuencia no buscada que forma parte de la propia acción farmacológica del medicamento. Por ejemplo, la sequedad de boca en el curso de un tratamiento con anticolinérgicos. Ya sabemos que los anticolinérgicos son vasoconstrictores, entonces producen esta sensación de sequedad en la boca. Entonces, ese es un efecto colateral de ese tipo de medicamentos. Un efecto secundario, en cambio, es una manifestación no buscada que surge como consecuencia de la acción fundamental de un medicamento, pero que no forma parte inherente de ella. A modo de ejemplo, puede valer la hipopotasemia que aparece en el curso de un tratamiento con diuréticos tiacídicos. Este es un efecto secundario que también nosotros ya sabemos que todos los diuréticos tiacídicos, los diuréticos tiacídicos se utilizan justamente para los tratamientos de la hipertensión arterial, y como efecto secundario, como se elimina gran cantidad de orina, esa orina que producen estos diuréticos hace que también yo elimine grandes cantidades de potasio en la orina. Entonces, esas grandes cantidades de potasio que yo estoy eliminando producen en mi organismo algo que se llama hipopotasemia, es decir, un bajo nivel de potasio en mi organismo. Y esto, cuando nosotros tenemos bajos niveles de potasio, se producen calambres. Entonces las personas que están, los pacientes que están con tratamientos antihipertensivos con diuréticos tiacídicos presentan como manifestación clínica de este tratamiento calambres. Es justamente porque han disminuido estos niveles de potasio. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de un efecto secundario. Y en el caso de la reacción adversa o efecto indeseable, por último, hacen referencia a los efectos no buscados que además son perjudiciales. Esta definición, en apariencia, no es de mucha importancia, dice, pero tiene su importancia si tenemos en cuenta que un efecto secundario como la somnolencia puede ser deseable en algunas situaciones, como en el caso, por ejemplo, de las benzodiazepinas, recetadas como miorrelajantes a un anciano que padece insomnio. Es decir, nosotros podemos utilizar estas respuestas adversas en beneficio de ciertos pacientes, ¿sí? Pero acuérdense que siempre con mucho cuidado, el médico va a ver específicamente en qué pacientes podemos sacar ventaja de estas respuestas adversas. ¿Quiénes son más susceptibles a este tipo de respuestas adversas a los medicamentos? ¿Con quiénes tenemos que tener más cuidado? Bien, primero con la edad, ¿sí? Siempre los niños y los ancianos son grupos de riesgo y son más susceptibles de presentar respuestas adversas a los medicamentos. El género también tiene que ver con la susceptibilidad. Hay medicamentos que afectan más a hombres que a mujeres o a mujeres que a hombres. El embarazo es otra situación donde el organismo es sumamente susceptible a padecer reacciones adversas. También puede ser que haya factores farmacogenéticos, es decir, que nuestro organismo en particular presenta, como dijimos en algunas RAM, determinado déficit de enzimas y seamos más susceptibles a presentar alergia a determinados medicamentos, como son, por ejemplo, los alérgicos a la penicilina. La comorbilidad
que también tiene que ver justamente con enfermedades de base que nosotros tenemos y que nos hacen más predispuestos a presentar reacciones adversas. Y otra susceptibilidad que presenta nuestro organismo es la comedicación, es decir, por ahí las interacciones entre los medicamentos. Con eso también tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en los ancianos, porque tienen toda una polifarmacia asociada, que eso los hace más susceptibles de padecer reacciones adversas. Acá vemos cuál es la importancia de las reacciones adversas a los medicamentos. Fíjense que dice, frecuente causa de abandono de la medicación. Esto que decíamos, si el medicamento o el tratamiento que yo estoy haciendo me produce una reacción alérgica, inmediatamente lo voy a dejar de tomar. Entonces se produce un abandono del tratamiento. Disminuye la adhesión al tratamiento, es decir, yo la próxima vez que tenga determinado problema en particular, no voy a querer hacer tratamiento con determinado medicamento porque ya sé que me produce una reacción adversa. Aumentan los costos económicos globales, esto ya va mucho más allá del paciente, aumenta la duración y el costo de la internación en el caso de los pacientes que están internados y presentan además una respuesta adversa al medicamento. Tienen que seguir internados muchos días más, justamente porque presentaron esta respuesta adversa, y se produce un deterioro en la calidad de vida y en la relación médico-paciente, ¿sí? Porque si yo voy al médico y me está recetando un tratamiento al cual estoy presentando una reacción adversa, generalmente como paciente dejamos de creer por ahí en ese médico y se produce una mala relación médico-paciente. Entonces todo esto tiene que ver con los costos y con lo que realmente cuesta el presentar este tipo de reacciones adversas. Acá vemos las alergias, que era, como decíamos, la reacción adversa más común. Dice, es una reacción de tu sistema inmunológico hacia algo que no molesta a la mayoría de las otras personas, pero el sistema inmunológico de ese paciente en particular, sí. Las personas que tienen alergias suelen ser sensibles a más de una cosa. Las sustancias que suelen causar estas reacciones alérgicas, las más comunes, fíjense, no solamente los medicamentos, también el pelo de los animales, los ácaros del polvo, las esporas del moho, de los hongos, algunos alimentos. Hay personas que son alérgicas a alimentos particulares, por ejemplo el caso de las personas celíacas, las picaduras de insecto y, por último, lo que venimos hablando, las medicinas. ¿Cómo se adquieren estas alergias? Normalmente el sistema inmunológico combate los gérmenes. Sin embargo, en la mayoría de las reacciones alérgicas responden a una falsa alarma. Las alergias pueden provocar, y acá van a ver descritos los síntomas que le van a describir los pacientes en el mostrador, es decir, qué sienten en general, sobre todo cuando son personas o son alergias principalmente estacionales, en la época del otoño o de la primavera, es donde más nos refieren este tipo de síntomas. Entonces, van a ver goteo nasal, estornudo, picazón, sarpullido, edema, que es la hinchazón, o incluso el asma, que no puedo respirar, ¿sí? Siento que me falta el aire. Los síntomas varían, aunque las alergias pueden hacer que se sientan mal, por lo general no son letales. No obstante, una reacción severa llamada anafilaxia sí puede serlo, ¿sí? Cuando nosotros somos alérgicos y se producen esta reacción de tipo anafiláctica, sí son reacciones alérgicas que pueden ser mortales. Y es cuando, por ejemplo, somos alérgicos a alguna anestesia y se realiza una cirugía mayor con una anestesia, se produce este tipo de reacción alérgica, que son anafilaxias, producimos una reacción anafiláctica y el paciente incluso puede poner en riesgo su vida. Fíjense que estos son los síntomas más comunes: la comezón,
de las orejas o el zumbido dentro del oído, enrojecimiento, comezón y lagrimeo de la conjuntiva ocular, estornudos, congestión nasal, goteo nasal, comezón o ardor de la garganta, goteo postnasal y muchas veces también se presenta tos. Estos son los síntomas más comunes que nos describen los pacientes que son alérgicas o que tienen alergias estacionales. Esta imagen me pareció bastante gráfica, espero que a ustedes también y que les resulte más fácil para comprenderlo. Cuando nosotros hablábamos en las clases anteriores acerca del mecanismo de acción de los medicamentos, hablábamos de la farmacodinamia, hablamos de receptores y decíamos que dentro de las células, en la membrana celular o en el citoplasma se encontraban receptores y que los medicamentos se unían a estos receptores para producir la acción farmacológica. En este caso, lo que vemos es justamente una célula. Lo que tenemos acá es histamina. La histamina justamente la produce nuestro organismo de manera natural. Acuérdense que también vimos esto de que los medicamentos en nuestro organismo no producen nada nuevo, sino que simplemente modifican algunas maneras de accionar de la célula y producen una respuesta química. Entonces lo que vemos es justamente una molécula de histamina tratando de unirse al receptor de esta célula y justamente llega a su objetivo, se une esa histamina al receptor de la célula, y acá llega la histamina de mi organismo. Este es un antihistamínico. Esto que nosotros estamos viendo es un antihistamínico. Vamos a ver, enseguida les voy a mostrar cuáles son algunos de los antihistamínicos. Hay uno muy conocido que es la loratadina, que justamente cuando se producen las reacciones alérgicas, sobre todo esto que estábamos hablando recién de las alergias estacionales, se producen grandes niveles de histamina y nuestro organismo produce una gran liberación de histamina. ¿Qué es lo que hace el antihistamínico? Competir por el receptor que está en la célula, el receptor de histamina que está en la célula. Entonces, fíjense, yo me tomé la loratadina llega hasta el receptor, se une a ese receptor, y cuando viene la molécula de histamina de mi organismo, que es la que yo estoy produciendo porque estoy con un gran estado alérgico, ese receptor ya está ocupado. Ya está ocupado por esa loratadina que yo me tomé. Entonces, esa molécula de histamina no puede actuar, ¿sí? Le ocupa, la loratadina le ocupa el lugar a esa histamina. Y al no poder actuar, no se van a producir todos estos síntomas que habíamos dicho recién, el estornudo, la tos, el lagrimeo, la picazón, ¿sí? Porque la histamina de mi organismo no tiene dónde unirse, porque el receptor ya está ocupado por esa molécula o ese antihistamínico que yo me tomé. Espero que con la imagen haya sido un poco más claro, haya quedado más claro. Ahora sí vamos a hablar, esto que decíamos recién, de los principales principios activos que se utilizan para controlar los diversos síntomas de las alergias. Justamente dice, actúan interfiriendo en la acción de la histamina a nivel tisular, generalmente bloqueando los receptores del tipo H1, que son los receptores de histamina. Una primera clasificación de los antihistamínicos tiene en cuenta el momento de la aparición de dicho principio activo en las farmacias. Los más antiguos van a ser, esto lo van a ver, este tipo de clasificación la van a ver en varios medicamentos que tenemos de primera generación, los más viejos, y después vienen los de segunda y tercera generación, que son los antihistamínicos más nuevos. Los de primera generación tenemos el dimenidrato, la dexclorofeniramina, doxilamina, clorfeniramina, difenidramina. Van a ver que en el caso, por ejemplo, de la difenidramina, es un antihistamínico que lo usamos desde hace años. Una de las marcas comerciales que lo trabaja es el Benadryl, y generalmente viene también en jarabes, entonces lo tenemos disponible sobre todo para presentaciones pediátricas.
tienen un perfil de eficacia aceptable, tienen algunos efectos secundarios bastante molestos, como son, por ejemplo, la somnolencia, la sedación, la sequedad de la boca, la visión borrosa, es decir, que tenemos que prevenir a los pacientes cuando estamos dándoles este tipo de medicamentos que pueden presentar estos síntomas. Las siguientes generaciones han intentado sobre todo reducir estos efectos adversos, sobre todo el de la somnolencia. Son fármacos que actúan más específicamente sobre el receptor H1, es lo que veíamos recién, y no traspasan la barrera hematocefálica, evitando así algunos de los efectos secundarios anteriores. Los antihistamínicos de segunda generación son mucho más selectivos para los receptores H1 periféricos y no tanto para los receptores colinérgicos e histaminérgicos del sistema nervioso central. Mientras más selectivo es el medicamento, mientras se une a menor cantidad de receptores, es decir, a receptores más específicos, tiene mayor eficacia y menor cantidad de efectos secundarios. Dice, los hay de vía tópica o en forma de colirios o pulverizadores nasales, por ejemplo, la acelastina, la levocabastina, por vía sistémica, la evastina, la bilastina, la cetiricina, la loratadina. Fíjense que acá ya empezamos algunos, la cetiricina y la loratadina son los que más utilizamos, la misolastina. Y después tenemos los de tercera generación, como por ejemplo la levocetiricina, la desloratadina y la fexofenadina. Bueno, de estos, la que más usamos es la desloratadina, como en el caso de los de tercera generación. Y fíjense que justamente, por ejemplo, la levocetiricina es un derivado mejorado de la cetiricina. Entonces ya es de tercera generación porque produce muchos menos efectos secundarios o respuestas adversas en realidad que los antihistamínicos de segunda generación. Acá lo que vemos es un poco lo que yo les decía recién. Esto se lo estoy dando de manera gráfica, es solamente para que entendamos un poco visualmente de qué estamos hablando. De ninguna manera traten de aprenderse el dibujo porque es bastante complicado. Fíjense, nosotros acá lo que tenemos es una célula. Esta célula tiene en su membrana celular estos canales que son los receptores. Estos receptores son inmunoglobulinas E. Estos celestitos que tenemos acá son las sustancias que nos producen la alergia, ¿sí? Y fíjense, se produce la alergia, el alergeno se une a este receptor que es la inmunoglobulina E y produce en esta célula la liberación de esto que tenemos acá, que es la histamina. Este es un proceso de una alergia normal, ¿sí? Un proceso alérgico normal. Se produce la liberación de esta sustancia química, fíjense que tiene esta estructura química, que es justamente la histamina. Esto es lo que se encarga de producir la sequedad de la boca, la picazón en la garganta, que me lagrimeen los ojos, que me piquen los oídos, que sienta agüita que me cae de la nariz, ese goteo nasal. Bueno, este mediador químico, esta sustancia química, es la que produce todos esos efectos en mi organismo. Y se producen con este mecanismo. Fíjense, dice, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que acompañan a las reacciones adversas? La rinitis, es decir, acuérdense que todo lo que terminaba en itis era inflamación. Entonces, rinitis, inflamación de la membrana mucosa de la nariz, puede deberse a una infección viral, a una reacción alérgica. La conjuntivitis, la inflamación y enrojecimiento de la conjuntiva, que justamente también puede producir secreción acuosa o purulenta. No es dolorosa, pero sí es molesta, afecta la visión. La urticaria, que es la erupción cutánea pruriginosa causada por la secreción de histamina por los mastocitos. La célula esta que les mostré en la imagen anterior es un mastocito.
Las dermatitis, inflamación de la piel, también causada por algunos agentes externos, alergenos. El prurito, la sensación de picazón, también mediada por los mediadores como la histamina. Y el angioedema o edema de las mucosas, donde vamos a ver justamente esta inflamación de los párpados, de la lengua, de los labios, incluso de la mucosa de la tráquea. Eso también puede comprometer la ventilación y puede llegar a ser una emergencia médica. Sentimos que empieza a faltar el aire. Fíjense que en esta diapositiva les he marcado un poco algunas de las reacciones adversas o reacciones alérgicas en realidad específicas que producen los medicamentos. Como decíamos, algunas reacciones alérgicas son leves, esto que decimos podemos llegar a sentir picazón en los ojos, en la garganta, podemos tener tos, ¿sí? Y a partir de ahí podemos presentar reacciones alérgicas más severas, como por ejemplo en la primera imagen tenemos la urticaria. Fíjense que en el caso de la urticaria las manchas no son definidas, no son puntuales, tienen un lugar de aparición típico, ven la zona de los brazos, del torso. En el caso de las dermatitis alérgicas o dermatitis por contacto, las manchas son más difusas, fíjense que no son tan definidas. En el caso de la erupción, también empiezan por lo general en un área, pero después terminan diseminándose en todo el torso. Y en esta última imagen ya vemos un tipo de necrosis de la piel. Cuando se produce necrosis, se produce la muerte de esas células epiteliales. Entonces ya vemos un caso mucho más grave de las alergias, de cómo pueden presentarse clínicamente las alergias. En esta diapositiva vemos algunos de los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de las alergias. Fíjense que vienen en comprimidos, como por ejemplo la loratadina, que vimos recién. En el caso, por ejemplo, del Decidex, contiene clorfeniramina, también pseudoefedrina, y en este caso son gotas orales. También viene en forma de jarabe, fíjense, loratadina y dexametasona, que es un corticoide, que actúa justamente como antiinflamatorio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que sintamos inflamada la tráquea o sintamos inflamación de alguna mucosa ocular, por ejemplo, dentro del ojo, en ese caso podemos tomar el antihistamínico asociado al corticoide, el cetrilergotas, el claritine D, este también es loratadina con fenilefrina, y son comprimidos de liberación prolongada. Entonces lo bueno que tienen es que yo me voy a tomar un solo comprimido por día. Y por otro lado tenemos uno que lo vemos habitualmente, que es el Cura Plus, que en este caso también viene con una combinación de analgésicos, como es el paracetamol, y también es en comprimidos. Hasta aquí hemos llegado. Esta ha sido toda la presentación de respuestas adversas a los medicamentos. Recuerden, como última instancia, espérenme que vamos a dejar de, ahí está, vamos a dejar de compartir pantalla. Y ahora sí, lo que les quería recordar era que nosotros habíamos estado hablando acerca de justamente estas reacciones adversas y de la clasificación que tienen estas reacciones adversas de acuerdo al mecanismo de acción. Pero recuerden que también al principio de la clase habíamos dicho que
Hay otro tipo de clasificación de las reacciones adversas, que es, por ejemplo, de acuerdo a la incidencia, es decir, qué tanto se produce la reacción adversa, y de acuerdo a la incidencia vamos a tener otra clasificación, es decir, estas reacciones adversas se van a clasificar en reacciones adversas muy frecuentes, frecuentes, infrecuentes, reacciones adversas raras, que se producen rara vez, o reacciones adversas muy raras, es decir, que es muy raro que se produzca, pero pueden llegar a producirse. Después, de acuerdo a la gravedad que presenta la reacción adversa, podemos hablar de reacciones adversas que sean graves, muy graves, o que no sean para nada graves, de acuerdo al compromiso orgánico que presentan. Y por último, tenemos, según el grado de conocimiento que tienen las reacciones adversas, pueden ser reacciones adversas conocidas, poco conocidas, o directamente reacciones adversas desconocidas. ¿Qué es lo importante de esto? Que sepamos, si bien, digamos, los tipos de reacciones adversas fundamentalmente son de acuerdo al mecanismo de acción, también existe otro tipo de clasificaciones según la incidencia, según la gravedad y según el grado de conocimiento que tenemos de estas reacciones adversas. Ahora sí, los dejo hasta la próxima clase. Nos vemos con el siguiente tema. Que tengan buena semana.